Bueno, en el marco de la reunión internacional que estamos haciendo acá con Partidos Hermanos en Buenos Aires, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Pedro Pujals, un compañero argentino que hace muchos años está en Brasil, que es parte de la conducción de la corriente del MES, que es parte del PSOL, este partido hermano nuestro de Brasil. Nos es un gusto tenerlo aquí y queremos preguntarle, Pedro, ¿cómo ves esta situación mundial tan rica con la crisis del capitalismo y las luchas que están en curso? Ya todos los analistas burgueses, todo comentarista, todo analista serio habla que esto va por década, como mínimo una década, la crisis mundial, la económica. Pero, ¿cuál es? Nosotros nos negamos a hacer un análisis económico, aunque ellos también hacen político y ven que el mundo se está cambiando, que la correlación de fuerza cambió, que no es lo mismo el imperialismo antes de la Revolución Árabe y antes de la crisis que después de la crisis. Entonces, hay un cambio muy profundo en el mundo, muy profundo, que nosotros todavía no sabemos ver hasta dónde llega, porque como estamos comenzando a transitar ese cambio, nunca uno sabe hasta dónde va. Bien, ¿qué es? Después lo va a ver mejor. ¿Qué ponerle? Un nuevo periodo histórico, una nueva época. La palabra, ponerle caracterizaciones ya sería demasiado osado tal vez, pero nosotros hablamos de un giro muy grande en la situación mundial que tiene repercusiones históricas. Nada va a ser como antes. Nada. ¿Por qué? Porque se da esta crisis económica en medio de un agotamiento del sistema capitalista. Por eso no es solo una crisis económica, es una crisis sistémica, es una crisis global, podemos decir, una crisis global que abarca. Por ejemplo, la crisis es económica, pero la crisis de la naturaleza, la agresión que hay sobre la naturaleza, que antes no era, el capitalismo siempre fue contra la naturaleza, porque la lógica de la explotación del hombre es también explotar los recursos naturales, pero de la manera devastadora que está haciendo la explotación de los recursos naturales de la naturaleza como tal, es mucho mayor ahora, y entonces no solo hay esa crisis de maltrato de la naturaleza que nos pone al borde de crisis ecológicas graves, de crisis graves, sino también que todavía no tienen ¿cómo está el capitalismo de mal que no tiene nuevos recursos energéticos que sean limpios, renovables? No ha alcanzado ni los limpios ni de lo otro, y el petróleo, los hidrocarburos se van a terminar. Para dar una idea la dimensión que tiene la crisis, esto ya también es aceptado bastante, pero hay otro elemento de crisis muy importante, que es crisis de las clases dominantes. Las clases dominantes, es decir, el imperialismo, no están como antes, que gobernaban, se sentían fuertes, después de la caída del muro de Berlín hablaban el fin del capital, el fin del socialismo, el fin de la historia, perdón. Sino que ahora se dislocan, ellos sienten que la crisis los afecta y no tienen salida. Por ejemplo, ¿cómo explicar que la burguesía catalana, miren los líos que hay entre las mismas sectores dominantes? Los catalanes quieren irse de España y se van a ir. Los vascos se van a ir a España. Si estábamos hablando de la Europa cada vez unida, y ahora España se va a separar. Entonces, hay esa crisis. Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos. Se habla mucho del imperialismo, no va a atacar, se habla mucho de eso, pero hay que saber, hay que medir la correlación de fuerza cuando se habla del imperialismo. Y la correlación de fuerza entre el imperialismo y las masas no es la misma. Si no, no se explica Egipto, no se explica Tunisia, no se explica algo que salió poco, pero que fue la gran rebelión minera en Sudáfrica, que fue una huelga de un mes, que se enfrentaron, que mataron mineros y los mineros mataron policías, y que el régimen tuvo que recular, ¿no? Se dice acá. Retroceder. Bueno,
Entonces hay muchas manifestaciones en todo el mundo de luchas, de nuevos protagonistas. Quien mejor lo expresa, quienes más lo están expresando son los que más están sufriendo, que más están siendo afectados a esta crisis, que es la juventud. La juventud ya está el 50% desempleado en España, 54, 53 en Grecia, en Estados Unidos son los mayores, en Latinoamérica son los mayores desempleados y en Europa en general. Entonces la juventud no solo no tiene futuro, sino que el presente de la juventud. Por eso las plazas, por eso son los primeros en salir a la calle, no solo como en el 68, que era el sector más sensible políticamente a un capitalismo que ya daba muestra de estar mal, y entonces surgió la gran revolución del 68, del Mayo francés, acá tuvimos el Cordobazo, todo. Ahora, y la juventud salió por ideas nuevas. Ahora ya no es solo por ideas nuevas, sino porque no puede comer, que no puede estudiar, o que si estudia no sabe qué hacer después del estudio. Entonces estamos en ese nuevo periodo donde la juventud juega un papel muy importante y otros sectores también. Por ejemplo, la lucha ecológica. No es una lucha de propaganda, no es una consigna de propaganda para nosotros la lucha ecológica. La lucha ecológica es lo que pasó con las mineras, que el pueblo se levantó. No es una lucha de los ecosocialistas, somos socialistas y por eso defendemos la naturaleza. El pueblo la está defendiendo. Sí, nosotros pero empalmamos con un sentimiento grande de poblaciones, de sectores que están haciendo la lucha, que están haciendo esa lucha. La reunión que hicimos nosotros expresó bien eso, porque nosotros tenemos la suerte de haber los partidos que nos reunimos y los movimientos que nos reunimos, de expresar muy bien la lucha acá en las mineras, con el Proyecto Sur y con todos los compañeros del MST, y en Perú. Acá en la reunión no participó, pero la corriente de la lucha continua y de la nueva herramienta política que se está construyendo, tiene dirigentes fundamentales en Conga. Y Conga es una lucha que ha sido heroica. Conga han sido un año de lucha de los campesinos, de los pobladores, de todos los habitantes, de los trabajadores, y se ha enfrentado y ha tenido 25 muertos, pero no se ha enfrentado. Otra característica de la situación mundial muy importante es que está surgiendo nuevos regímenes políticos. Es decir, el recorte de libertad democrática es cada vez mayor. No tienen otra que reprimir. Por eso acá hay la ley antiterrorista, por eso Humala mata, por eso están matando en Grecia. Ya es el punto más alto de la descomposición del régimen democrático burgués que conocimos. Porque ya en Grecia tenés hasta bandas fascistas alentadas directamente por el propio gobierno, yendo contra los inmigrantes y yendo contra la izquierda, como fue al comienzo cuando comenzó el nazismo. Entonces, la situación internacional es muy grande, muy cambiante. Ese gran cambio nos abre más desafíos a los socialistas, a las corrientes anticapitalistas. Hablando de estos desafíos, en esta enorme resistencia mundial a los planes de ajuste que vos describiste, está surgiendo, como vos comentás, una vanguardia muy extendida. Sí. ¿Qué características tiene esta vanguardia, incluso comparándola con vanguardias anteriores? ¿Qué virtudes, qué problemas tiene? Sí, bueno, si no la comparamos con la mía, de la época del 68 y del 60 y de la Revolución Cubana y del 68, ¿qué es lo que pasa? Este proceso se da en un momento en que no había, la alternativa socialista no está en la cabeza de millones como estaba cuando fue la Revolución Cubana, que avanzó para ese lado, porque había el socialismo real. Esta nueva situación se da después que se desenmascaró el socialismo real, que no era socialismo, que no era socialismo.
pues sí que eran regímenes burocráticos. Ese socialismo que hay que conocer las masas no existe. Se tiene que fundar un nuevo socialismo del siglo XXI que va a ser distinto, y es distinto. Entonces las vanguardias tienen menos conciencia, son más apartidarias en un sentido, pero mucho más abiertas. Porque en la década del 80, 70, había un aparato mundial que, cuando todavía no había caído el régimen del partido único y el socialismo real, había en el mundo un controlador de los movimientos sociales que en nombre del socialismo paraban todo, que eran los partidos comunistas o los nacionalistas, como en el caso de Argentina. Pero ahora no existe. Entonces ahora hay una dificultad y una facilidad mayor. Es más la facilidad de ocupar un espacio en la política. Los anticapitalistas podemos ocupar la política de otra manera, más amplia. Para eso tenemos que saber hacer movimientos amplios, no caer en el dogmatismo. Todos los que caen en el dogmatismo o en el viejo modelo, quieren repetir ahora el viejo modelo de construcción de partido y no saber que el partido tiene sus reglas cada vez que muda la situación, y así lo explicó muy bien Lenin. Lenin era un fanático de mudar la forma organizativa del partido, manteniendo el programa socialista desde ya, pero eso ha cambiado y ahora estamos en eso de los movimientos amplios para construir con otros sectores nuevos agrupamientos, nuevos polos anticapitalistas, y ahí adentro obviamente luchar para que ese proceso sea el que nosotros queremos, un proceso que nos lleve en definitiva a una revolución socialista. Pero estamos en ese periodo, y quien no lo entienda queda fuera de la historia. Queda fuera de la historia. Nosotros sabemos que así sucedió, ya está sucediendo. Por suerte nosotros estamos en una muy buena ubicación en Latinoamérica. Ahora vamos a ir, retomando tu hilo, los que definen concepciones sectarias o dogmáticas sobre la construcción del partido, suelen decir, cuando uno plantea que la construcción debe adaptarse a la situación objetiva, que eso nos llevaría a fenómenos como el zapatismo o caricaturizar este fenómeno. ¿Qué nos puedes decir en relación a esta objeción? Sí, pero no, porque primero nosotros defendemos una tradición y una teoría y un programa histórico. Eso no cambió. Es decir, hay que adaptar y renovar el programa de transición con todos estos nuevos fenómenos. Pero eso no significa, como hicieron los zapatistas, creer que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder. Lenin fue el gran estratega de la revolución, así como Marx fue el estratega, el gran teórico de la sociedad capitalista, de entender la sociedad capitalista y dar los primeros pasos para formar una organización y un partido revolucionario. Sin Lenin no habría una teoría del partido, de la revolución. Sin Marx no habría Lenin. Lo que Lenin hizo es partir de Marx, y mucho de lo que Lenin hizo ya estaba en Marx, pero estaba en un momento que todavía no había cuajado situaciones revolucionarias. Entonces, Lenin es el teórico del partido. Y la teoría de Lenin es la teoría también de diversas formas organizativas de acuerdo a la situación. Lenin estuvo en la socialdemocracia. Lenin estuvo en unidad con los que no... la izquierda llama a los mencheviques, y que nosotros etiquetamos, bueno, los mencheviques, los reformistas. Pero Lenin estuvo mucho tiempo en el mismo partido, hasta en 1914. Se reunificó en el 1907. Entonces, nosotros estamos en un periodo en donde necesitamos construir un polo más amplio que nosotros. Eso de proclamarse está muy fuera de lugar, ¿no? Tenemos que construir con otros. Un ejemplo de eso es lo que ustedes hacen aquí, y otro ejemplo muy bueno es lo del PSOE.
de Brasil, donde yo milito, que se logró una alternativa muy grande después del PT, la crisis del PT. Y se logró con espíritu colaborativo, o sea, distintas corrientes, algunas hasta reformistas y otras como nosotros, pero dentro de un marco común que se consiguió y se conquistó, y es la oposición al gobierno y la única alternativa al gobierno que hay, con un programa anticapitalista. Porque hoy día, si uno es, para poner un nombre, reformista consecuente, quiere defender la reforma de manera consecuente, tiene que ser anticapitalista. Imagínate lo que es defender el salario en Grecia, se le sacan el 40%. La movilización por el salario es anticapitalista. La movilización por más libertad democrática, porque no decidan los políticos, sino que decide el pueblo. La democracia real ya, que es una consigna muy actual en los jóvenes de todo el mundo, es anticapitalista, porque va contra un régimen que ya no puede vivir si no es deformando cada vez más y degenerando el régimen de las clases dominantes, que fue en un momento la democracia burguesa, pero que hoy día está totalmente bastardeada, prostituida, enajenada por los grandes monopolios, y que tiene más que partido político como forma de actuar los medios de comunicación. De ahí la importancia de tener medios alternativos nuestros, porque los canales y esos tienen el papel. Ya en Brasil son los partidos políticos que deciden. La red de Globo, el partido político más importante de la burguesía, no los partidos. Bueno, volviendo a lo que vos me decías, la oportunidad que tenemos en Latinoamérica. Sí. ¿Qué nos puedo decir? Que estamos muy... Bueno, nosotros estamos un poco en un punto, ¿cómo se llama? En una encrucijada. Porque estamos hablando que estamos progresando en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Perú y en otros lugares que tenemos red, contacto. Nosotros reivindicamos una organización internacional. Vemos ahora que para construir esa nueva organización internacional hay que estar dentro de la Corte Internacional que existe. La organización que defendió la bandera de la Cuarta, que es lo que llamamos nosotros Secretaría Unificado, pero ellos dicen Cuarta Internacional. Hay que estar ahí. Al mismo tiempo, necesitamos los trotskistas latinoamericanos empezar a coordinar mejor y avanzar en una coordinación, porque en nuestro continente no hay ese pueblo todavía y hay que construirlo. Y ese es el desafío de este nuevo periodo, y sobre todo porque no podemos seguir militando los jóvenes de Argentina como jóvenes de Argentina, o los jóvenes peruanos como jóvenes peruanos, los brasileños como jóvenes anticapitalistas, que están en el mundo luchando contra el capitalismo, que es mundial. Y en Latinoamérica lo vivimos todos los días, eso que el capitalismo es mundial, porque el imperialismo existe la clase dominante. Entonces, nosotros tenemos que dar un paso para ir. Los jóvenes, en el caso de Brasil y de Perú, como nos conocemos, nos dijeron varias veces, hay que tener iniciativas internacionales. Y se les ocurrió una idea que para nosotros es magnífica y que hay que llevar adelante este año que viene, al comienzo, que es un campamento internacional de juventudes anticapitalistas de Latinoamérica, que tienen que hacer ustedes los jóvenes, que tienen que hacer con los jóvenes de Brasil, con los jóvenes de Chile, Paraguay, que hay muchos jóvenes luchando contra el semigolpe que hubo allá, con los venezolanos. Tal vez podamos traer de otros lugares, pero un encuentro de juventudes, porque no hay en Latinoamérica nadie que haga coordinaciones y encuentros de verdad. Lo que había antes era el Foro de Sao Paulo, que terminó lo que terminó. Los movimientos del ALBA tienen una
movilización muy limitada y no de participación política. Y bueno, y Chávez en un momento habló de la Quinta Internacional y usted sabe que eso quedó en el olvido total. Entonces nosotros tenemos que construir en Latinoamérica como parte de la Cuarta Internacional, ¿no? Y con los compañeros de la Cuarta Internacional.